Bueno, el título de este mensaje es Cristo en el libro de Génesis. Cristo en el libro de Génesis. La semana pasada empezamos una serie aprendiendo acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Y Cristo es el personaje central también del libro de Génesis. Y vamos a encontrar a Jesús, a Cristo, en casi todo el libro de Génesis. Muchas figuras de Cristo, muchas similitudes en cuanto a algunos personajes con Cristo. Y bueno, empezamos ahí de nuevo en Lucas 24, versículo 27. Aquí Cristo afirma que el libro de Génesis se trata de Él. Dice así Lucas 24, 27. Y comenzando, mire, ¿desde qué dice ahí? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, desde Moisés, el primer libro de Moisés es Génesis. Entonces, desde Génesis empezó a declararle a esos dos discípulos lo que de él decía. La Biblia, el Génesis, se trata de Jesucristo. Entonces, vamos a buscar a Jesucristo a través de todo el libro de Génesis. Comenzando con Génesis 1, versículo 1. Génesis 1, 1. O sea, en la creación vamos a ver a Jesucristo una y otra vez. Dice Génesis 1:1, del principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, bueno, ahí vemos a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el creador. La Biblia dice que Cristo es el que creó los cielos y la tierra. Ahora, deje de nuevo su marcador en Génesis 1 y acompáñeme a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. La Biblia afirma que Cristo es el creador del universo en Hebreos 1 y Colosenses 1 nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo mismo. Colosenses 1 dice así en el versículo 16. Colosenses 1, 16. Bueno, leamos el 15. Desde el 15 dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas, ¿qué cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Mire, todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice ahí? Y para Entonces, Génesis, cuando Él creó los cielos y la tierra, dice que Dios fue, entendemos que Jesús es Dios. Y en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, desde el primer versículo, usted puede ver a Jesús actuando ahí. Ahora vaya conmigo a Juan, capítulo 1. Juan 1, esta verdad de que Cristo es el creador aparece a través de las Escrituras. Dice en Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan 1, versículo 3, trata de Jesucristo, el verbo, que el verbo era Dios. En el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne. Entonces Dios mismo, Jesús mismo a quien se le está refiriendo aquí, dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en primer lugar, vemos Génesis nos indica, nos enseña que Cristo es el creador. Ahí podemos ver a Jesús entonces obrando y creando. Ahora regresa a Génesis capítulo 1. Veamos ahora lo que dice el versículo 3. Ahí vamos a ver que Cristo es la luz en el mundo o la luz del mundo. Génesis 1:3 dice así, y dijo Dios, ¿sea qué cosa? La luz, y fue la luz. Ahí vemos la enseñanza de la luz. Ahora miren, a este punto no había sol y no había aún luna ni estrellas. Ahora, ¿quién es la luz? En la Biblia vemos en el Juan 1:9 que Jesucristo es la luz. Le voy a leer lo que dice Juan 1:9 y usted vaya a Juan 8:12. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora vayamos a Juan 8:12. Jesús mismo dijo que Él era la luz. Esta es la manera que usted puede ver a Jesús en todas las Escrituras. Hay muchos principios y muchas indicaciones de lo que Jesús es o lo que Jesús dijo que era. Y en Juan 8:12, esto es lo que Él dijo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, si regresamos a Génesis del 1, del 14 al 16, podemos ver acerca de las lumbreras. Una lumbrera de día, una lumbrera de noche. ¿Qué son esas lumbreras? No, es el sol y la luna. Ahora acompáñeme a Apocalipsis 21:13. Cuando usted vea esas lumbreras, ahora le están indicando a Jesús de nuevo. Ahora hay mucho que ver de Jesús solamente en Génesis capítulo 1. Y la verdad es que vamos a tener que saltar muchas cosas porque solamente estamos aquí por
40 minutos, 50 minutos y no queremos queremos cubrir un libro entero en esta sesión. Pero miren lo que dice Apocalipsis 21, 23, porque podríamos pasar todo el estudio de hoy nada más en la creación. Apocalipsis 21, versículo 23. Aquí habla de aquella ciudad celestial. Dice, la ciudad no tiene necesidad de ¿qué cosa? Del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Mire, y el Cordero es su lumbrera. O sea que Cristo mismo alumbra aquella gran ciudad. Entonces ahí vemos que todas estas cosas que sucedieron en la creación nos apuntan o nos señalan a Jesucristo. Regresemos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Si dejó ahí su listón, rápidamente puede llegar. Ahora vamos a ver a Jesucristo creando al hombre a su imagen. Dice Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué dice ahí? A nuestra imagen. Ahora, ¿con quién está hablando? Algunos dicen, bueno, quizás hablaba con los ángeles. Dice, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero el siguiente versículo nos indica que no hablaba con los ángeles, sino que hablaba él con Dios mismo. Dice, y creó Dios al hombre, ¿a qué dice ahí? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿con quién hablaba? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, bueno, estaba hablando el Padre con Jesucristo. Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo hicieron la creación del hombre a la imagen de Dios. Vamos ahora a Génesis 2, ya vemos el capítulo 1, ya lo terminamos. Pastor, vamos a cubrir 50 capítulos, no creo vamos a ir a todos los capítulos, pero sí el capítulo 1, 2, 3 y 4, estos sí nos hablan de Jesucristo. Génesis 1, versículo 26, aquí vemos, Génesis 2 y 3, aquí habla del día de reposo que nos apunta a Jesucristo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora la pregunta es, ¿por qué reposó Dios? ¿Estaba cansado? Entonces, ¿por qué reposó? La respuesta es muy sencilla, porque terminó. Y ese día que él terminó nos dio a nosotros una indicación del descanso que el creyente iba a tener en Cristo Jesús. Ahora, el día de reposo no es un día que una persona debe guardar para salvarse, sino que es una sombra de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, acompáñeme a Hebreos 4, versículo 10. Hebreos 4, 10. Hay alguna gente que está bien aferrada al día sábado. Y son la gente que a veces nos ataca más a nosotros. Nos han insultado por no querer guardar el día sábado. En esta noche vamos a aprender Gálatas capítulo 4 aquí en la iglesia y Pablo dice, no, ustedes quieren observar los días y las fiestas y eso es algo que Dios ya cumplió, él cumplió el sábado y nos deja saber aquí Hebreos 4:10 el propósito del reposo. Dice así Hebreos 4:10, porque el que ha entrado, ¿en qué dice ahí? En su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Aquí está hablando el reposo, el descanso espiritual en Cristo. La analogía en Hebreos 4 habla cuando entraron a la tierra prometida por la fe, por creer, entonces reposaron de sus obras. Y dice, el reposo no se lo dio Josué, sino ese reposo es el que da Dios. Ahí le dice que Cristo es el Señor aún del día de reposo. Y miren lo que dice Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Ahora, si usted quiere analizar la Biblia, en Éxodo vemos que el día de reposo se dio para que descansaran y no podían hacer ni una obra, ni calentar el fuego, ni encender una leña, ni trabajar, ni recoger leña, absolutamente nada. Tenían que estar sentados en su casa, nada más descansando, quizás durmiendo un poquito más. Pero hay gente que ha dicho que el día de reposo es el día que se adora a Jehová. Bueno, eso no fue lo que Dios dijo. Dios no decía que tenían que salir. Y hay pasajes que dicen que el día de reposo era santa convocación, pero ignoran el contexto. El contexto habla de días de fiestas, semanas de fiestas, como la Pascua, la semana de Pentecostés y todo, pan sin levaduras. Ese día de reposo sí tenían que hacer santa convocación, pero los demás sábados era para estar nada más sentados sin hacer nada. Ahora los niños dicen, qué aburrido, pero los adultos cuando le preguntas, ¿qué hiciste? Nada. Nos alegramos, ¿no? ¡Wow! Descansé, no hice nada. Ese era el propósito del día de reposo, para que ellos podían tener en la mente la sombra, lo que representaba en Colosenses 2:16 nos dice así,
versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o ¿qué dice ahí? O días de reposo, dice el 17, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Usted puede leer Hebreos 9 y 10, nos dice la Biblia que era una sombra de los bienes venideros. Bueno, desde Génesis 2 está apuntando hacia Jesucristo, el descanso que usted y yo podemos tener en Jesucristo. Ahora, después creó al hombre y le dio el nombre Adán. Regresa ahí a Génesis 2. Ahora, no hay un lugar ahí en Génesis donde le dice y le llamó Adán, simplemente le dice y le arrimó a Adán y le trajo a Adán los animales, versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a quién dice ahí, a Adán. Aquí es la primera vez que aprendemos este nombre Adán, y Adán también representa a Cristo, así lo dice en Romanos 5:14, Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice así de esta manera: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién dice ahí? Perdón, estoy leyendo el 15, ¿verdad? El 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de ¿qué dice ahí? De venir. ¿Y quién es la figura del que vino? Jesucristo. Entonces ahí vemos que Adán representa a Jesucristo, fue hecho conforme a la figura de Jesucristo. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios 15:45. Y deje su marcador ahí en Romanos 5, regresaremos un momentito ahí. 1 Corintios 15:45. Dice la Biblia así, el versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces ahí vemos que los compara una y otra vez. Regresemos a Romanos 5, vea lo que dice ahora sí el 17, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿qué vemos en Adán? Vemos la transgresión de un hombre, el pecado entró por él, por un hombre, pero la salvación vino también por un hombre. ¿Cuál hombre es ese? Jesucristo. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y el pecado entró por el pecado de Adán. Un hombre condenó a toda la humanidad. Pero después vino el segundo hombre, el segundo Adán, el cual puede salvar a toda la humanidad. Entonces, ¿qué vemos en Adán? Vemos a Jesucristo redimiendo al hombre caído. Ahora regresemos a Génesis capítulo 2 y ahora vamos a ver a Adán y a Eva, quienes representan a Cristo y al creyente. Génesis 2:22 dice así: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Entonces, ¿qué representa aquí? Aquí representa la salvación de nuevo. La representa como una unión entre un hombre y una mujer. Mire lo que dice, por favor, Efesios 5. Efesios 5. Ahí le dice que Cristo es el novio y el creyente. Los creyentes son la novia, la esposa de Cristo. Efesios 5:31. Dice el 31, por esto dejará, bueno, empecemos desde el 29, por favor, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Parece a lo que leímos en Génesis, capítulo 2. Dice 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Entonces, cuando leemos la historia de Adán y Eva, podemos entonces ver a Cristo y a la iglesia.
Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros, somos carne, así como decía, porque somos unidos con Cristo. Representa entonces la seguridad que Dios es nuestro novio, el esposo de la iglesia, y nosotros debemos entonces amar a Cristo porque Él es quien nos compró y nos redimió. Regresemos a Génesis, vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Ahora aquí vamos a ver a Cristo en la simiente de la mujer. Después de que Adán y Eva desobedecieron, cayeron en pecado, Dios ya los iba a sacar, pero les iba a mandar un redentor. Ahí en Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. ¿Dónde estoy? 3:14 dice el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Entonces aquí vemos algo muy obvio. Esta simiente, la simiente de la mujer, es Jesucristo. Ahora aquí dice que es la simiente de la mujer porque está apuntando al nacimiento virginal de Cristo también. Cristo fue nacido de mujer, el Espíritu Santo vino sobre ella y concibió del Espíritu Santo. Ahora sí viene, sí traza la línea de Adán, de Abraham y de David por los dos lados, por José, quien se suponía que era el padre de Jesús, y por María. Usted puede ver eso en la genealogía de Jesús en Mateo 1 y en Lucas, creo que es capítulo 2. Y usted puede ver entonces que esta simiente viniendo para destruir las obras de Satanás. Primera de Juan 3:8, vaya conmigo por favor, estaremos viendo unos 3 versículos en el Nuevo Testamento. Juan 3:8. Esta simiente va a herir, dice la Biblia, la cabeza de Satanás. Y si va a destruirlo, lo va a derrotar. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién dice ahí? Del diablo. Y de lo que dice Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Dice Colosenses 2:15, y despojando los principados y las potestades, está hablando de Satanás y su potestad de él, los potestades, los exhibió públicamente, mire, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí fue donde él derrotó a Satanás. También lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice así, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, ¿a quién dice ahí? Al diablo. Entonces vemos que la simiente ahí en Génesis capítulo 3 representa a Cristo, y ¿qué está haciendo? Destruyendo las obras de Satanás, derrotando a Satanás y está aplastando a Satanás. Aún está destruyendo a Satanás el día de hoy. Y usted y yo debemos tener la confianza de que Dios puede aún derrotar o estorbar los planes de Satanás en contra de nosotros. Así lo dice Romanos 16:20. Romanos 16:20. Ahora, ¿es Satanás un ser poderoso? Sí, es un ser con principados, potestades, muy organizados, sí. Ahora, él es mayor que Dios de ninguna manera. Por eso usted y yo tenemos que aprender a combatir contra Satanás poniendo nuestra armadura. Dice la Biblia, cuando usted y yo resistimos al diablo, ¿qué hace él? Él huye de nosotros. Ahora, esto no quiere decir que usted se puede poner así con el diablo como una persona en la calle. Él es poderoso, pero necesitamos las fuerzas de Satanás. Mira lo que dice, las fuerzas de Dios. Perdónenme. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí dice que lo va a aplastar. Esa es la fuerza que Dios tiene, y usted y yo podemos tener victoria sobre el diablo, pero solamente en el poder de Jesucristo, poniéndonos la armadura del Señor Jesucristo. Ahora regresemos a Génesis capítulo 4. Ya vimos a Jesucristo en la creación, vimos que lo vimos también en Adán y Eva, y ahora vamos a verlo en el sacrificio de Abel. En el sacrificio de Abel, dice así Génesis 4, versículo 3 al 5, y aconteció andando el tiempo,
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos que le trajo un sacrificio, era una oveja de los primogénitos. ¿Y qué trajo Caín? Trajo el esfuerzo de sus manos, le trajo lo que él trabajó, hizo lo que él pudo traerle de su trabajo o esfuerzo del campo, trajo legumbres y se lo presentó a Dios. Y Dios rechazó la obra de Caín, pero aceptó el sacrificio de Abel. Eso representa una salvación o por obras o por fe en un sacrificio. Si usted ve lo que dice Hebreos 11, nos dice ahí que era por la fe que Abel trajo ese sacrificio. Ahora mire, este asunto de querer ganarse la gloria o la salvación, esto sucedió desde el principio. Desde las primeras personas aquí en la tierra, Caín le quiso presentar su esfuerzo y su trabajo. Les mencionaba hace unas semanas a los hermanos que saliendo a evangelizar con mi esposa y mi familia, un muchacho salió y le empecé a compartir el evangelio y le dije, ¿cómo te gustaría ver en la Biblia que Dios te ofrece una salvación gratuita? Y él me dijo, no, yo no quiero una salvación así, yo quiero ganármela, quiero hacer algo. Y no es la primera vez que alguien me ha hablado eso, me ha dicho así. Esa es parte de nuestra naturaleza, querer esforzarnos y hacer algo. Y la gente hace muchas cosas. Gente que es muy sincera, gente que dice, yo voy a vivir para Dios, quiero agradarle para que Él se agrade de mí. Pero la Biblia nos enseña que la única manera de estar bien con Dios es por medio de Jesucristo. Él es nuestra paz, dice la Biblia. Él es el que nos puede reconciliar con el Padre. Él es el único camino al cielo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué vemos aquí en este sacrificio? Esa ofrenda representa la ofrenda perfecta de Cristo. Él ve esa ofrenda y la acepta. Pero ve nuestras obras y las rechaza. Dice, yo no quiero tu ofrenda, yo no quiero tus sacrificios. Y nada más tiene que leer de nuevo Hebreos, donde dice la Biblia que él no quería sacrificios. Yo no quiero los sacrificios de los machos cabríos, dice ahí, ni de bueyes, quiero yo el sacrificio de Cristo. Y ese era el sacrificio perfecto. Pero después dice la Biblia que Caín mató a Abel y lo escondió y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Entonces ahora vamos a ver a Cristo en la sangre de Abel. Dice el versículo 10, Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces aquí vemos que la sangre de Abel está clamando a Dios. Vaya conmigo a Hebreos 12:24. Esto nos recuerda de la sangre de Cristo. Hebreos 12:24. ¿Estamos ahí? Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de ¿quién? De Abel. Entonces, esa sangre de Abel nos recuerda, nos apunta a la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué hizo la sangre? ¿Qué de importancia hay de la sangre? Ahí le dice que si no hay si no hay derramamiento de sangre, no se hace remisión por los pecados. Ahora vaya conmigo a Génesis 4, por favor, versículo 26. Aquí vamos a ver a Set invocando el nombre de Jehová. A la línea de Set, los hombres, los hijos de Set. ¿Quién es Set? Set es el hijo que Dios le dio en lugar de Abel a Adán y Eva. Y este asunto de invocar el nombre de Jehová, aquí aparece en el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a, ¿qué dice ahí? Invocar el nombre de Jehová. Ahora esta frase aparece a través de todo el libro de Génesis. Miren lo que dice Génesis 12:8. Génesis 12:8. Está hablando aquí de Abraham. Luego se pasó ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Génesis 13, versículo 4 dice así. Al lugar del altar había hecho ahí antes e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. A ver conmigo ahora Génesis 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba
e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Vaya conmigo a Génesis 26, donde ahora vemos a David, a Isaac haciendo lo mismo. Génesis 26, versículo 25. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, miren, vemos que aquí están invocando el nombre de Jehová. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí vemos que la gente aprendía a invocar el nombre de Jehová para ser salvos. Así dice en Joel. Vaya conmigo a Joel capítulo 3, porque aquí Joel está profetizando de la salvación por medio de Jesús. Joel capítulo 2, versículo 32. Es Daniel, Oseas, Joel. Joel 2, versículo 32. Dice la Biblia así: y todo aquel que invocare el nombre de ¿quién dice ahí? De Jehová será salvo. Entonces mira, aquí se invocaba el nombre de Jehová para salvación. Y esta profecía se cumplió en Hechos capítulo 2. Pero vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Este pasaje aquí ahora trata de Jesús. En Hechos 2 trata de Jesús. Entonces, ¿quién es a quien se le debe invocar? ¿A cuál nombre se debe invocar? Al nombre del Señor, al nombre de Jesús. Ahora, si usted quiere ver que es nombre de Jesús, nada más vea el versículo 9, que si alguien le confiesa con su boca al Señor Jesús, será salvo. Pero vean lo que dice el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién dice ahí? Del Señor será salvo. Entonces aquí desde Génesis 4 vemos que la gente está invocando al nombre de Jehová, al nombre de Jesús. Apunta, nos enseña la importancia de la salvación por medio de Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como lo dice Hechos 4:12. Entonces el mero principio de Génesis 4 aprendemos que la salvación era por invocar el nombre de Jehová, por creer. La palabra invocar significa creer en él. No significa nada más clamar, significa que uno cree, porque todo aquel que invocare será salvo. ¿Cómo invocarán? En el cual no han creído, dice la Biblia. Entonces tiene que creer para invocar. Ahora regresemos a Génesis capítulo 6. Aquí vamos a ver a Jesucristo en la historia de Noé o el arca de Noé. Ahora, ¿qué significa un arca? El arca nada más es una caja, pero esta caja flotaba. Ahora, algunos expertos tomaron las medidas y es muy interesante cómo es esta construcción, las medidas exactas y perfectas, donde este barco, esta arca no se podía volcar. Es imposible que se volque, no se podía quebrar, la estructura es perfecta. Entonces estas medidas, aunque no existían quizás algunos ingenieros como los de hoy, hoy muchos ingenieros han creado una réplica, un ejemplo pequeño de esta arca, y qué tremendo que tenían razón. Decían, esto no se puede quebrar y no se puede volcar. Pero en esta historia aprendemos de Jesucristo también. Génesis capítulo 6, vemos en primer lugar el problema que existía en aquel tiempo. Y vio Jehová que versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero mire lo que dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué decidió Dios hacer? Destruir a la tierra, a todos los hombres, a todos los animales. Pero había un hombre ahí que Dios decidió salvar. Se llama Noé. Él halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces ahí aprendemos la salvación por gracia. Nadie se iba a salvar. Era por la pura gracia de Dios que este hombre se salvó de este diluvio. Y en un momento vamos a ver con más detalle eso. Dice el versículo 11 de Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, pues toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Después le manda que construya el arca para salvarle la vida a los que entren. Dice, hazte un arca de madera de gofer,
Harás aposentos en el arca y la calefetarás con brea por dentro y por fuera. Mira lo que dice el 17. Y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué dice ahí? Morirá. Pero ¿por qué no murió Noé? Porque él halló gracia. La gracia de Noé aquí nos apunta a la gracia que Dios nos dio a nosotros para salvarnos. Vaya conmigo a Hechos 15, por favor. Hechos 15. Dice versículo 11 de esta manera. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de una salvación por gracia. Solamente tengo que seleccionar unos cuantos a causa del tiempo. Pero dice la Biblia claramente que es por la gracia del Señor Jesús. Entonces, cuando Noé halló gracia delante de Dios, ahí nos apunta a la salvación por gracia. Él no fue salvo en verdad porque él era un hombre perfecto. Todos hombres somos pecadores, pero él creía en Dios, caminaba con Dios y él vivía una vida comparada a los demás perfecto y recto, pero era porque él creía y tenía la fe en él. O sea que era por la fe que él fue salvo. Hebreos 11 dice así. Hebreos 11, versículo 7. Si usted ve la historia, solamente 8 se salvaron. 8 personas se pudieron salvar de las miles, quizás millones de personas. Ahora, ¿cuánta gente había durante ese tiempo? Algunos han dado una estimación muy alta, como 2 billones de personas. Dice, ¿por qué tanta gente, pastor? Porque la gente vivía 900 años. Entonces, mire, si la población sigue creciendo y no hay quien muera, entonces sí, se va a multiplicar más. Algunos han dicho, los historiadores, especialmente judíos, han dicho que Adán y Eva tuvieron 70 a 72 hijos. Imagínense cuántos hijos tuvo Eva. Y ahí se empezaron a multiplicar y quizás los demás tuvieron igual, unos 30 o 40. Pero también vemos otros detalles. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. ¿Por qué nada más tuvo 3? Quizás no pudo, quizás ya no se podían multiplicar tanto. Y también tenemos que ver otro factor. Había mucha violencia en la tierra. Mucha violencia se aplica a matanzas, a matar, al homicidio. Quizás había ya grupos de personas que se juntaban y iban a guerras. No sé, no nos da mucho detalle. Pero como había tanta violencia, o sea, era tanta la violencia, que Dios dijo, hasta aquí llegó. Entonces es posible que la estimación sea de millones a billones. Es una especulación nada más. Pero el pastor dice, ¿cómo van a caber todos en la arca? Yo creo, esta es mi especulación, es que quizás si ellos creían, iban a construir más de una arca. Es la única solución. Pero no fue así, no creían, no creyeron, solamente un hombre creyó y era por la fe que él se salvó. Dice Hebreos 11, versículo 7, de esta manera, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que ni aún se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces vemos ahí claramente que sí fue salvo por creer y así es como Dios le dio su gracia. Mire lo que dice Efesios 2:8, un pasaje muy conocido aquí en nuestra iglesia. Debe memorizárselo, es en cuanto a la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es el don de Dios que viene por la fe. Entonces cuando vemos la historia de Noé, vemos que él se salvó porque él creyó. Él tuvo fe en lo que Dios le dijo. Entonces Dios le extendió su gracia. Regresemos a Génesis. Veamos ahora lo que dice el versículo 7. Dios le dio unas instrucciones específicas, especialmente en cuanto a las ventanas y cuántas puertas debería tener. ¿Alguien sabe cuántas puertas había? Nada más había una puerta, ¿okay? Ya nada más había una ventana también, dice la Biblia. Mire lo que dice ahí en Génesis 7, versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y quién cerró la puerta? Jehová cerró la puerta. No la cerró Noé, no la cerraron sus hijos, la cerró Dios. Ahora, ¿qué vemos aquí en esta puerta? Por esta puerta entraron y por esa puerta se salvaron. Ahí encontraron refugio. Mire lo que dice Juan 10, por favor, Juan 10. Jesús dijo que Él era la puerta. Él es la puerta para la salvación. En Juan 10, versículo 9.
Jesús dijo así en Juan 10:9, yo soy, ¿qué dice ahí? La puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, cuando leo pasajes como estos, y después nos presentan alguna película en la televisión o ahí en el cine acerca de la Biblia, es pura mentira, eso es lo que hacen allí, cambian las cosas, dicen es que no fue emocionante, vamos a hacerlo más emocionante. Y me acuerdo de una de esas historias que alguien se metió al arca, alguien se trepó por otra puerta. ¿Cuántas puertas había? Una puerta. ¿Y quién cerró esa puerta? Dios cerró la puerta. Entonces era imposible que una persona entrara. Ahora ese es el mismo concepto que vemos, que la única manera para ser salvo es por Jesús. Él es la única puerta. No hay otra puerta. No existe la puerta de la religión, la puerta de la iglesia, la puerta de los ritos. Y hay gente que dice es que todos llegamos al mismo lugar. No, la Biblia dice que solamente hay una puerta. Y esa puerta es Jesucristo. Y cuando entraron, dice la Biblia, ellos entraron en Génesis 7, dice que fue de 7:23, todo fue destruido, pero solamente quedó Noé y los que estaban en el arca. Esto nos enseña del refugio que hay en Jesucristo. Vaya conmigo a Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Dice así, porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué dice? Escondida con Cristo en Dios. Entonces la palabra escondido significa que está segura. Cuando usted esconde algo es para asegurarlo. Algunos quizá tenemos una caja fuerte en la casa o un lugar donde escondemos la paca, o guardamos algunos documentos importantes. Y bueno, ¿por qué los esconde? Porque quiere asegurarlos, no quiere que nadie pues se los robe o se los lleve. Y bueno, cuando dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Cristo, no significa que está perdida o que está oculta nada más, sino que está hablando de una seguridad, un refugio. Cuando ellos entraron al arca, por esa puerta que es Cristo, estaban ellos refugiados de todo lo que sucedió por fuera. Cuando llovió 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que las cataratas del cielo se rompieron. Hubo tremendo lo que sucedió. A veces vemos nada más que era lluvia. Pero la Biblia dice que había una capa que le cubría y era de agua. Y entonces eso todo se rompió y se cayó toda el agua desde arriba y después por abajo salió agua. Fue algo terrible. Por eso cuando usted ve los montes y las montañas, los ríos, todo eso sucedió en una tormenta grande. Hay algunas cuevas que han descubierto y hay cienes de huesos así pegados arriba. Y hay a veces montes, después de cavarlos, que encuentran árboles adentro de los montes. ¿Y de dónde salieron estos árboles? Fue por este evento tan catastrófico que cambió completamente el mundo en esos días. Después de que eso sucedió, ya no era igual el mundo. El mundo cambió, el oxígeno cambió, todas las cosas cambiaron. La gente vivía cientos y cientos de años, pero después de eso la gente ya no vivía tanto tiempo. Entonces vemos que estos se encontraron refugiados dentro del arca que representa la salvación por Jesucristo. Cuando usted llega a Cristo, su vida está escondida en Cristo, usted tiene refugio en Cristo, es una seguridad de que el juicio ya pasó, usted no está bajo condenación, usted va a ser salvo, somos salvos. Cristo en el libro de Génesis. Ahora, hemos cubierto nada más hasta este momento el capítulo 6 y nos toca mucho más que cubrir. Entonces voy a tratar de cubrir los siguientes pasajes. Vamos a saltar un poquito más. Vaya ahora a Génesis capítulo 12. Génesis 12. El libro de Génesis se divide en dos partes. Del Génesis 1 al 11 habla de la base de la civilización. Y después del 12 al 16 ya trata con la familia de Dios, desde que eligió a Abraham, después de Abraham se trata de Isaac, después de Isaac se trata de Jacob y termina con José y los hijos de Jacob. Pero vamos a ver a Jesucristo en la vida de Abraham. En Génesis 12, versículo 1 nos habla de la simiente de Abraham y el pacto de Abraham. Ahí es donde vemos a Cristo. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las naciones. Y en otro pasaje nos dice que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Ahora, ¿quién es esa simiente o cómo va a ser bendito todas las naciones? Bueno, es por medio de Jesucristo. Así lo dice Gálatas capítulo 3. Gálatas 3.
Gálatas 3 dice versículos 6 al 8. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones. ¿Y cómo se hizo eso? Por medio de la simiente de Abraham. Ahora, ¿cuál es esa simiente? ¿Fue Isaac? No. ¿Fue Jacob? No. ¿Fueron los hijos de él? No. ¿Fueron los judíos? Tampoco. Por medio de Jesucristo. Esa simiente es Cristo. En Cristo son benditas todas las naciones. O sea, todo ser humano puede ser salvo por medio de la fe. Ahora regresa a Génesis 12. Y vamos a ver un poquito acerca de algunas apariciones de Cristo en Génesis. Cristo se aparece ahí. Le pregunto, ¿usted sabía que Cristo aparece en el Antiguo Testamento? O sea, corporalmente lo vieron, Él estuvo con algunas personas, se sentó con ellos, comió con ellos. Jesús, pastor, yo no miré el nombre de Jesús ahí. Bueno, ahorita vamos a ver las apariciones de Cristo. Ahí en Génesis 12, versículo 7, mire lo que dice, y apareció, ¿qué dice ahí? Jehová a Abraham. Ahora, aquí en este pasaje nos indica que hubo apariciones de Dios. Dios se le apareció a Abraham. Ahora, aquí dice, pastor, hay una contradicción en la Biblia. Porque si usted lee lo que dice Éxodo 32, 20, se lo voy a leer, dice, dijo jamás, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces aquí Dios le dijo a Moisés que no podía ver su cara, porque no existe un hombre que pueda ver a Dios y que viva. En Juan 1:18 nos dice la Biblia que nadie ha visto a Dios jamás, a Dios nadie le vio jamás. En Juan 5:37 dice la Biblia que ni habéis visto su aspecto. Nunca hemos visto el aspecto de Dios. En 1 de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, pastor, si dice la Biblia que se le apareció y muchos vieron a Dios, hay una contradicción. No, no es una contradicción. Juan capítulo 14, vaya conmigo y vamos a ver una explicación. Juan 14:9. En el versículo 8, Felipe le dice a Jesús que le muestre el Padre. Déjanos ver, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde en el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice ahí? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La explicación es muy sencilla. Al Padre nadie lo ha visto. Al Hijo sí lo hemos visto. Cuando usted ve al Hijo, usted ve al Padre. Ahora, esto no es igual como decir que yo y mi esposa somos uno. Porque si yo le digo a usted, yo tengo una esposa, y usted me dice, déjeme ver a su esposa, pues aquí estoy. El que me ha visto a mí, ha visto a mi esposa. ¿Verdad que no funciona así? No. Entonces, lo que Jesús dice, Dios tiene una imagen y Cristo es la imagen del Dios invisible. En Filipenses dice que Dios tiene su forma y Cristo es la forma de Dios. O sea, como se mira al Padre, así se ve Jesús, pero no son la misma persona. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres juntos, unidos en unión Dios, pero son tres personas distintas. Y hay un orden. Dios Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. Y luego gente dice, pues yo no lo comprendo. Ese no es un argumento en contra de lo que dice la Biblia. No puede argumentar usted con su entendimiento. No puede decir es que yo no lo... Es imposible. Tampoco es un argumento válido. Pero ¿cómo puede ser? Eso no es un argumento válido. Entonces, ¿dónde se apoya usted, pastor? De lo que dice la Biblia. La Biblia me dice así. La Biblia dice que él oró al Padre cuando estaba en la cruz. Él siempre oraba al Padre. Yo obedezco al Padre. En hebreo dice que él aprendió obediencia. Siendo Dios mismo, dice que la Biblia que Dios le dijo al Hijo, Dios, tu trono, oh Dios. Solamente tenemos que ver lo que dice la Biblia y creerlo por fe. Y no tratar de nosotros argumentar en nuestra mente con argumentos falaces o que van en contra de lo que dice la Biblia. Le vuelvo a decir, ¿cómo puede ser? Eso no es un argumento. Eso no es un argumento. El argumento debe ser bíblico. Ahora vaya conmigo, regresemos a Génesis 14. Cuando dice que nadie ha visto a Dios, se refiere a nadie ha visto al Padre. Y aquí vamos a ver que algunos personajes dijeron, he visto a Dios. Entonces, ¿hay contradicción? No, ya lo entendemos, que cuando nadie ve a Dios, habla del Padre, y cuando vemos a Dios, habla del Hijo. Aquí vemos a Melquisedec en Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota
Kedorlaomer, perdón, y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Ahora, si usted quiere ver quién es esta persona, en Hebreos 7 nos dice así. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 7. Alguna gente nos va a decir: ustedes son trinitarios, ustedes son como los católicos. Eso no es un argumento válido. Eso se llama crear un hombre de paja para crear un argumento, después destruirlo, conducir, ustedes siguen a esa enseñanza. No importa. Los católicos tienen la doctrina correcta de la Trinidad. Ellos creen eso, es verdad. Entonces, y algunos dicen, quieren poner sobrenombres, etiquetar, es que tú eres como aquel. Eso no son argumentos. Hay que quitarnos esas ideas, esas etiquetas para querer degradar a alguien. Lo que vamos a ver, lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios es tres. Ahí le dice en 1 de Juan capítulo 5, y esos tres son uno. Hebreos 7 dice: porque este Melquisedec, y rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa plenamente rey de justicia y rey de Salem, este es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante. ¿Qué dice ahí? Al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿quién era este Melquisedec? Es Jesucristo mismo. Note que dice que no tiene principio de días, ni tiene padre ni madre. Mire, este es Jesucristo, se le apareció a Abraham. Ahí está la primera aparición de Jesucristo hacia Abraham, platicando con él, tratando con él. Ahora vaya conmigo a Génesis 18, por Génesis 18. Recuerde que tenemos que tener una enseñanza completa, no irnos a extremos. Un extremo dice: ¿cómo puede ser que Dios sea tres dioses? Ustedes creen en más de un Dios, ustedes son idólatras. Esa es una acusación. La otra es: solamente hay uno. ¿Yeah? Dice, nosotros creemos que no hay Padre, no hay Hijo, el Espíritu Santo, no son tres diferentes, es el mismo. Dicen el ejemplo, por ejemplo, yo, Ringo Ayala, yo soy esposo de Esther, soy padre de Sara y soy hermano de Daniel. Soy el mismo, pero con diferentes títulos. Eso tampoco es lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente que son tres personas distintas. Distintas que tienen compañerismo ellos mismos, se platican, hablan entre ellos, obran en diferentes formas. No se pone un sombrero y se quita el sombrero. Porque si fuera de esta manera, entonces aquí hay contradicción. ¿Sí me estoy explicando? Si fuera de esta manera, entonces ya estamos mal también, porque no creemos en tres dioses. Creemos en un Dios. Es un solo Dios, una sola sustancia. Génesis 18:1 dice así: después le apareció Jehová en encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Mira lo que dice el 2. Aquí vemos a tres varones, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Cuántos se le aparecieron? Tres. Ahora, ¿entre ellos está Dios? Mire lo que dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. Si usted ve, están platicando con él y de pronto ya le da un nombre a una de las personas que está ahí y le llama Jehová. El versículo 17 dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces vemos aquí que ya se le está dirigiendo a uno de estos como Jehová, y Jehová es Dios, dice el versículo 22. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cuántos se fueron? Por ahí no nos indica todavía cuántos se fueron, ¿verdad? Pero vemos ahí que Abraham se quedó con Jehová. Después dice el versículo 33. Y Jehová se fue luego y acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces ya vemos que ya también se fue Jehová. Ahora, ¿a dónde fueron estos dos? Hacia Sodoma. Mire lo que dice Génesis 19:1. Llegando pues, ¿cuántos? Los dos ángeles a Sodoma. Entonces aquí vemos que se le apareció Jehová a Abraham. Vinieron tres. Cuando los vio, empezaron a platicar con él y se le da uno Jehová, y después dos se van hacia Sodoma
y se queda platicando con Abraham. Y Abraham después se va a su lugar, también Jehová, y llegan dos. Pero yo pensé que nadie ha visto jamás a Jehová. Yo creí que nadie ha visto su aspecto. Yo pensé que a Dios nadie lo ha visto y viviría. Bueno, aquí vemos que se le apareció entonces Jesucristo. Jesucristo se le apareció aquí a Abraham. Esa es la explicación que tenemos, porque Cristo es eterno, siempre ha existido. Y siempre que usted vea que alguien se aparece en el Antiguo Testamento y le llama Jehová, se refiere a Abraham. Digo, a Jehová, perdón. Mire lo que dice Génesis, capítulo 32. Génesis 32. Dice el versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién es este varón? ¿Con quién estaba luchando? Bueno, el versículo 30 dice así: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a quién dice, a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Con quién luchó? Con Dios mismo. Dice que vio el rostro de Dios. Entonces ahí se le apareció ahora a Jacob y luchó con él. Y usted puede ver otros personajes, por ejemplo, los papás de Sansón. Ellos vieron a Dios y se asustaron. Vamos a morir porque hemos visto a Jehová. Y no murieron porque vieron al Hijo, vieron a Jesucristo. El libro de Génesis contiene mucho más, pero ya se nos acabó el tiempo para poder seguir viendo a Jesucristo en estos lugares. Podemos ver a Jesucristo en Isaac. Quizás la próxima semana continuamos con la segunda parte de Génesis. Yo sabía que no iba a poder terminar Génesis, pero así lo quiso el Señor. Entonces la próxima semana vamos a continuar con el estudio en Génesis. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos porque en tu palabra